Vamos a comenzar con el primer premio, es Premio Desarrollo Rural. El premio en esta categoría es para la cooperativa Campo Astur, de Otur, Asturias. Campo Astur es un ejemplo vivo de cómo el cooperativismo puede actuar como motor de desarrollo rural. A través de servicios esenciales como el de sustituciones y maquinaria, garantiza la continuidad de explotaciones agrarias y ganaderas, impulsando el empleo y la profesionalización. Sus producciones propias, como la carne de vacuno o la manzana para sidra, muestran su apuesta por la diversificación, el arraigo territorial y la sostenibilidad. El jurado ha destacado su capacidad de integrar tradición e innovación, economía y ecología, personas y territorio. Recogen el premio Carlos García, su presidente, y Jesús López, director general. Buenas tardes a todos. Cómo no, en primer lugar, agradecer y dar las gracias de corazón al Jurado de Cooperativas Agroalimentarias de España por este reconocimiento. Nos emociona especialmente porque viene de quienes compartís con nosotros los retos, los valores y el compromiso diario con el medio rural. Este galardón es un impulso para seguir apostando por el mundo rural, comprometido con el territorio, comprometido con la sostenibilidad y comprometido por un modelo cooperativo centrado en las personas. Felicitar sinceramente al resto de cooperativas premiadas. Es un honor compartir esta jornada con proyectos que desde distintas realidades reflejan el compromiso y la capacidad de transformación que define a nuestro modelo cooperativo. Para Campo Astur este premio significa mucho. Nacimos hace más de una década, fruto de la fusión de 6 cooperativas asturianas con una idea clara: unir lo que estaba disperso para multiplicar resultados, mantener vivas nuestras explotaciones y dar oportunidades reales a nuestras familias y a nuestros pueblos. Hoy somos más de 7.500 socios y socias y si algo nos mueve en el día a día es la convicción de que el mundo rural no solo se mueve o no solo se mide en cifras, sino en bienestar, en permanencia del territorio y en la capacidad de generar oportunidades y generar futuro donde antes había incertidumbre. Nuestro compromiso con el territorio es total. Lo demostramos, entre otros, a través de los servicios de sustituciones que garantizan el descanso y la conciliación de nuestros ganaderos, a través de nuestra flota de maquinaria que hace viable la actividad de muchas pequeñas explotaciones o del acompañamiento técnico constante adaptado a cada realidad y a las necesidades de nuestros socios y socias. Y también lo demostramos apostando por la innovación al servicio del campo, desde la agricultura de precisión, el control digital del bienestar animal, pasando por una solución de inteligencia artificial que planifica la logística de distribución de los piensos y que nos permite también anticiparnos a los pedidos y a la demanda de nuestros socios. En el campo, la tecnología no destruye la tierra, la protege, la potencia y la hace sostenible. Este premio también es para el equipo humano de Campo Astur, para quienes están cada día sobre el terreno, en las tiendas, en las fábricas, en las oficinas, en la carretera, para quienes llevan años sosteniendo este proyecto, querido Javier, que estás hoy acompañándonos por ahí, y como no, también para quienes han llegado con nuevas ideas y energía renovada. Me siento orgulloso, francamente. Yo provengo de otro sector, el sector privado, no del sector cooperativista, llevo poco tiempo. Me siento muy orgulloso de formar parte de este movimiento, porque entre cooperativas agroalimentarias sabemos que no hay desarrollo rural sin comunidad y que la innovación, cuando nace en el territorio, no se aleja de las raíces, las fortalece.
Gracias por este premio. Lo recibo en nombre de todas las personas que hacen posible Campo Astur, con humildad, con orgullo y con la ilusión de seguir construyendo desde Asturias un mundo rural justo, sostenible y comprometido con el territorio. Muchas gracias.